La encuesta la hace Inbamer para Blue Radio y para Noticias Caracol. Mide los 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, con una precisión, Felipe, metodológica primero muy importante. Esta es la primera encuesta que se hace después de que el presidente Petro firmó una ley que modifica sustancialmente la manera de hacer encuestas en Colombia. Le pone condiciones, margen de error, mínimo margen de error, crea espacios. No se puede hacer una encuesta de carácter electoral. Es la razón por la cual aquí no pudimos medir intención de voto, porque las encuestas de carácter electoral quedan restringidas a 3 meses antes de la inscripción de los candidatos. Entonces, esto que ustedes van a escuchar es una encuesta un poquito diferente. Aumentamos el tamaño de la muestra, ¿no es verdad, Martín? Sí, buenos días, Néstor. Aumentamos el tamaño de la muestra a 1.840 encuestas y esa razón es porque la nueva metodología obliga a hacer unos municipios de inclusión forzosa. Entonces eso hace que el diseño muestral obligatoriamente nos lleve a unas muestras mayores. En total fuimos a 84 municipios, entre ciudades grandes, municipios grandes, medianos y pequeños, y también fuimos tanto al área rural como urbana. Ahora, Martín, primero hay que decir, con el método de la encuesta, el anterior, a esta encuesta, con esta nueva metodología, no hay mayores cambios. No hay mayores cambios. El presidente Petro e inclusive personas de la oposición se mantienen en los niveles de favorabilidad. Puede haber un aumento de 1 punto porcentual, de una caída de 1 punto porcentual, pero básicamente no hay consideraciones fundamentales, no hay cambios excesivos, ¿no? De acuerdo, un argumento más, además de todos los temas inconstitucionales que tiene la ley, para decir que la ley es totalmente innecesaria, porque cuando uno ve que las tendencias en los resultados son muy similares y los cambios son normales, comparando con encuestas anteriores que no estaban cobijadas por la ley y ya habían sido publicadas, pues uno dice, ¿para qué la intervención del Estado en una labor científica y privada? Ese es un tema aparte. La encuesta va a ser controvertida donde corresponde, que es en los tribunales. La encuesta no, la ley que reglamenta las encuestas. Bueno, primer resultado. Y abiertamente inconstitucional, ¿no, Néstor? A mí también me lo parece, Héctor, pero como yo tengo interés, no quiero aquí decir más de lo que corresponde, sino simplemente decir... Yo también tengo interés porque aquí, yo demandé esa ley, Néstor, en la Corte Constitucional. Aquí vamos a esperar que los tribunales actúen, y de momento nos seguiremos ciñendo a lo que hemos hecho siempre, que es seguir lo que dice la ley. Eso es lo importante, Néstor. Así la ley no me guste, así la ley le parezca inconstitucional, pues hay que acatar lo que dice la ley. Lo importante que hay que aclarar, Néstor, antes de los resultados, es que sí, esta encuesta cumple con todos los requisitos de la ley 2494. Todo el equipo de Inbamer, que somos más de 300 personas, estuvimos estudiando y garantizando el cumplimiento de la ley, a pesar de que tiene subjetividades, pero de todas formas estamos cumpliendo y eso es lo importante. Bueno, ¿cómo le va? Que es la primera pregunta, Felipe. ¿Cómo le va al presidente? Le va bien, porque el presidente básicamente se mantiene en sus números, pero por temas, en todos los temas que ustedes van a escuchar, el presidente Petro se raja en el manejo de los ¿Cómo se explica eso, Néstor? ¿Cómo se explica que todos los temas le vaya mal y cómo se mantenga en su 30%? Eso tiene una explicación. Se explica en que el presidente Petro, él personalmente, es un fenómeno político. El presidente Petro no ha bajado de la misma manera. Nunca, no va a bajar de una tercera parte de favorabilidad. El presidente se explica Petro, de la misma manera. Como usted crea, tiene un teflón inmenso al presidente Petro. Tiene un teflón parecido al que tenía en su momento el expresidente Álvaro Uribe. No lo tocan los escándalos. Que sigue teniendo el expresidente Álvaro Uribe. Sí. Pero esto tiene una explicación tanto para el presidente Gustavo Petro como para el expresidente Álvaro Uribe. Y es que los ciudadanos no los miden a ellos por lo que hacen, sino por lo que representan. Y así lo vamos a ver en el marco de la polarización. Veámoslo, Luis Ernesto, usted tiene razón. Y usted tiene razón, padre. Sí. El presidente Petro es un monstruo políticamente. Sí. Y en este país hay 2 monstruos políticos, que son Gustavo Petro en una orilla y Álvaro Uribe en la otra orilla. Y en esos, pero de números diferentes. Y alrededor de esos 2 monstruos, usando su palabra, se va a definir seguramente el nombre del próximo presidente. Pero los espesores de los teflones son diferentes, porque mire que este es de 33% y aquel era en su momento 70, de gobierno 80? Del 70%. Cuando estaba terminando a estas alturas, un año antes de terminar el gobierno de Uribe,
ya lo vamos a ver, Uribe estaba alrededor del 80%. Yo le tengo el dato, en el primer periodo de Álvaro Uribe, en este mismo momento estaba en el 80% exactamente. Tal cual. Y en la segunda presidencia de Uribe estaba en el 74%. Muy bien, Néstor, pero vamos a contarles. Pero midiéndolo hoy, no con base en muchos años atrás, en esta Petro sube 2 puntos y Uribe baja 1 en favorabilidad. Sí, por eso le digo que eso es margen de error, que suba 2 puntos aquí, que baje 1 punto allí. Básicamente se mantienen las cifras. Inamovible. De todas formas, Néstor, para ser justos con la comparación que acabamos de hacer de cómo estaba Uribe en su momento, también hay que decir que el presidente Duque en este mismo momento estaba en 29%, es decir, por debajo de Gustavo Petro, y Juan Manuel Santos en su primer gobierno estaba en el 25%, en ambos gobiernos estuvo en el 25%, aunque en el primero al final recuperó y por eso pudo ser reelegido. Lo cual quiere decir que el presidente Petro tiene una tercera parte. ¿Qué es lo que van a escuchar siempre, me parece, ustedes en esta encuesta? El presidente Pedro Martín, entremos a las cifras, el presidente Petro ganó la alcaldía de Bogotá con el 33%. El presidente Petro obtuvo en la primera vuelta, en las elecciones de hace 3 años y medio ya, el 33%. El presidente Petro está en sus números y va a estar en sus números. El presidente Petro es el dueño del petrismo en Colombia. Sí, como ya dijimos, el 37% lo aprueba, el 58% lo desaprueba. Si lo comparamos contra la primera medición que hicimos de este Colombia Opina, que es una muestra nacional, él empezó en 50% de aprobación, hoy está en 37%, pero la realidad es que desde mayo del 2023 ha oscilado entre 34% y este 37%. Néstor, es que con la excepción de la primera encuesta recién inaugurada en el gobierno, que todos los presidentes salen altos, este 37% es el más alto de los últimos 4 años y medio. Como decían, al terminar, mí esta misma época, un año antes de terminar el gobierno, Duque estaba en 29. Álvaro, un poquito de precisión en las cifras. No, como Martín, dijimos, Álvaro, cifras sobre la favorabilidad del presidente Petro. Martín. Es la cifra más alta desde mayo del 2023, pero en noviembre del 2022 el presidente Gustavo Petro tenía un 50% de aprobación. Claro, cuando empezó. Sí, este no es el pico. No es el pico más alto. Claro que no es el pico. El presidente Petro tuvo el nivel más alto en la primera encuesta, que fue mes y medio después de asumir el poder en agosto del 2020. Agosto de 2022. 22. En 3 años ha perdido 13 puntos. Sí. Bueno, y ha perdido esos 13 puntos, Martín, le pregunto, ¿son los que el presidente conquistó entre primera y segunda vuelta? De acuerdo, son los que conquistó porque finalmente quienes no querían ni a Gustavo Petro ni a Rodolfo Hernández en primera vuelta, pues tuvieron que tomar una decisión de por quién votar en segunda. Pero yo creo que en esa figura de pero es cierto lo que dice Álvaro, yo creo. Porque evidentemente la primera medición pues siempre está distorsionada por la ola del triunfo. Y claro, algunas personas votaron por él en la segunda vuelta sin ser petristas. Si usted me saca el pico más alto, pues sí. Efectivamente. No, pues es que eso pasa en todos, eso es una tendencia y para hacer el análisis, hacer el análisis simplemente con los deseos es muy malo. Entonces cuando uno trata de encontrar la cifra más grande para mostrar que perdió 20 puntos como lo está haciendo Aurelio, pues claro que bueno, queda uno tranquilo porque cree que su opositor político perdió 20 puntos. Pues, pero Aurelio, así no es, así le queda mal hecha el análisis. Bueno, le agradezco al profesor de estadística Riveros que se nos brincó de constitucional estadística. Suena muy raro no medir a Petro hoy como está a la cifra que obtuvo cuando ganó las elecciones. Pero miren, Néstor, es que yo creo que hay 3 clases de petrismo. Los barras bravas, como más adelante lo voy a demostrar, que lo acompañan en las malas, que son como el 20%. Los segundos son los petristas vergonzantes, que dicen que no son petristas, pero en la encuesta contestan que les gusta Petro. Sí. Y el filopetrismo, que es esa corriente liberal, que le gusta, pues, como Petro, y a ratos en los cócteles escandalizan, o en los paneles escandalizan que son petristas. Okay. Pero eso es el 37. Pero cuando usted empieza a partir esa 37 en esas 3 categorías de petrismo, pues la cosa se va peluqueando bastante. Martín, esta cifra que saca hoy el presidente Gustavo Petro, el aprueba está en 37%, en la última encuesta estaba en 35%. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes están allí?
¿quiénes lo prefieren? Yo no le puedo dar en estos números exactos porque la ley lo prohíbe por el máximo margen de error, pero sí le puedo decir dónde le va mejor y dónde le va peor. Sí, señor. Entonces, el país está dividido en cuanto al petrismo en dos. Le va muy bien en la zona Caribe, en la región Caribe y en la región Pacífica, y no le va bien en el resto del país. Entonces usted, si se devuelve al mapa electoral, similar a lo que hubo es muy similar. En las elecciones. Él sigue con sus bases en las costas y sigue con una desaprobación mucho más grande en el resto del país. Esas dos costas son los que lo sostienen, además de los estratos 1 y 2 sobre todo, y más la zona urbana que la rural, porque la rural está Pero bastante... Mire, Néstor, esta es la respuesta claro a quienes que el están en presidente el ha logrado petrismo el día de hoy. Señor Luis Ernesto. No, el presidente ha logrado representar, porque yo creo que coincidimos muchos en que la gestión pues tiene muchas deficiencias, la misma gente lo reconoce en la encuesta, pero ha logrado representar a sectores históricamente marginados. El Pacífico es en la región quizá más olvidada de todo el país, el Chocó, el Cauca. Entonces, tanto en regiones como en sectores sociales marginados, estratos 1 y 2, el presidente ha logrado una representación y ahí está su teflón, independientemente de su gestión. Sí. Pero ya vamos a contarles por regiones porque hay algunas posibilidades de dar guiños de cómo le va al presidente en temas regionales. Obviamente, para cumplir la legislación alrededor del tema de la encuesta, hubo que aumentar el número de encuestados. Pero para poder dar un dato exacto, o como lo dábamos antes por región, habría que hacer 11.000 encuestas y desafortunadamente no hay quien financie eso. Pero Néstor, lo interesante es, se replica el mapa electoral, o sea, costas nuevamente, muy anclado en la gente que siempre ha votado por él, pero el discurso, ese discurso agresivo, ese discurso confrontacional, no logra conquistar nueva gente, que es lo que uno también ve. Pero lo mantiene María Consuelo, hay que decirlo. Lo mantiene, pero no conquista más. Sigue... ¿Y usted qué cree que es lo que le importa al presidente Petro? Pero esa es una característica endurece le importa el discurso para la misma gente, claro, a la misma gente que le ha hablado siempre, pero para ganar elecciones necesita más gente seducida, y lo que se ve en la encuesta es que no logra seducir a más gente. Eso que dice María Consuelo me parece que es un tema muy interesante, porque me parece que es una característica de la opinión política en Colombia en general. Todos están congelados, ninguno logra conquistar más, ni pierde tampoco lo que tiene. Entonces, pues cuando, por ejemplo, soltamos las campanas a decir revivió el uribismo y llenó la Plaza de Bolívar, tiene lo mismo que tenía hace 3 años. Y así, todos están en las mismas platas. Todos están en las mismas platas, eso es lo que muestra la encuesta. Y es muy raro, porque cuando se va a mover la opinión y hacia qué lado, pues es la gran pregunta. O si no se va a mover. Esta definición de Héctor, ¿están congelados todos? ¿Es cierta desde el punto de vista estadístico de encuesta, Martín? Es cierta, pero yo más bien la diría como que el país... No creo. Con lo que ocurre todos los días y con la condena de Álvaro Uribe, lo que está haciendo es radicalizarse más de lo que ya estaba. Entonces, la gente o los seguidores de Petro van a querer más a Petro y los seguidores de Uribe van a querer más a Uribe, pero por los hechos que han ocurrido, ninguno se ha ido para el otro lado. ¿Cuál es el tema aquí? Ver qué capacidad tienen a futuro, tanto Álvaro Uribe como Gustavo Petro y como obviamente el centro, que no representa a ninguno de los dos, van a lograr poner esas preferencias en el nombre de una persona que sea el candidato que finalmente recoja más votos. Felipe, el carcelazo a Álvaro Uribe, el atentado a Miguel Uribe, ¿a usted no le da la sensación de que el uribismo está fortaleciéndose electoralmente? No que usted quiera, no le pregunto, no piense Héctor con el deseo. Felipe, ¿no se está fortaleciendo el uribismo? ¿No está reviviendo el uribismo? Pues Néstor, yo creo que sí. Yo lo veo. Lo que vimos ayer, entonces, ¿qué es? Sí, yo veo el uribismo. Pero yo no veo Yo veo el uribismo. Sin duda, Néstor, no solo se está fortaleciendo, se está cohesionando el uribismo. Sí, de acuerdo. Porque es como una amenaza y los obliga a movilizarse. Ayer lo que vimos fue el uribismo movilizándose, organizado. Y yo le digo algo sorprendente de la encuesta, Néstor. Señor. Si pudieran ser candidatos
Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, le aseguro que serían los dos candidatos que pasan a segunda vuelta en las presidenciales, como está el panorama político hoy y como está esta encuesta. Sin duda, sin duda. Otra vez. Fueron presidentes, que obviamente, o sea, es que esos son los que jalan en los polos. Pero no tan obvio, María Consuelo. Pero no todos los expresidentes tendrían la posibilidad de contar. Algunos podrían sacar incluso menos de lo que lo llevó la presidencia. Pero cuando usted desmenuza las otras preguntas, se da cuenta que desde el punto de vista del contenido y de la parte ideológica, las respuestas sí son mucho más contundentes en favor de la seguridad, en contra de la paz total, en contra de la forma de comunicación del presidente Petro. Claro, es que yo creo que sí, perdón, yo creo que si nosotros ponemos... Dale, Álvaro, tranquilo. Eso es tal vez más percepción que era lo que buscaba la marcha, porque esta encuesta, que es la que estamos mirando, no muestra eso. La favorabilidad de Uribe pasa en marzo de 46.5 a 45.6. O sea que no está subiendo la encuesta en la misma semana en que ha tenido toda la atención por el Pero yo por eso juicio. No creo, Néstor. Y es que los indicadores, la verdad es que la encuesta no cambia, no hay grandes cambios, pero sí hay un leve mejoramiento de casi todos los indicadores, excepto los de violencia de grupos armados. Si usted mira satisfacción con el estándar de vida, pasa de 39 a 43%. En cómo ve el futuro de Colombia, pasa de positivo de 34 a 39 y el negativo baja de 43 a 38. En percepción de cambio en el gobierno Petro, el 33% considera que es un cambio positivo y el negativo, y el que considera que es negativo solo el 26%. Y el resto entonces, ninguno. Pero mire, si hay unos cambios leves y que tienen asidero. Pero por ejemplo, aquí hay una... realidad, no es solo teflón. Los otros no los menciona porque en los otros ninguno, ¿no? Claro, no, es que el 38% dice no ha percibido ningún cambio. Entonces no solo se puede mencionar el positivo y el negativo. Claro. Cuando la promesa era cambio. Pero es que si nosotros ponemos, Néstor, yo quisiera este ejercicio, si nosotros ponemos, nos quedamos en la foto, aprueba, desaprueba, pues sí, 68, 37, pero cuando usted empieza a bajar en el cuestionario, ese 37 se empieza a peluquear. Por ejemplo, aquí hay una pregunta interesantísima, que ha sido debate en Blue Radio durante 3 años de algunos de los panelistas. A Petro el Congreso no lo deja gobernar. Por eso resulta que el 70% dice que sí, que eso no es cierto. Y que Petro ha tratado mal el Congreso. El 71% dice que Petro se ha tratado mal el Congreso. O sea que el famoso pleito de que el Congreso debe no sé qué, lo tiene perdido Petro. Y cuando usted pero habla, lo ejemplo, tiene convencido de sus bases. Que si Colombia... Aurelio. No, pero sus bases sí creen ese relato. No, en que cree eso, no, que la favorabilidad. No, es que si Petro trata mal al Congreso, dice el 71 y queda en el 29. Son 10 puntos por debajo de la prueba. Claro. Pero básicamente una tercera parte del país cree lo que pero de 37 a 21. Por eso yo le digo, si uno pone la prueba, desaprueba, pero usted empieza a bajar la encuesta y empiezan a peluquear ese 37. Por ejemplo, le pongo otra. Siempre, Aurelio, en cualquier cifra que usted me va a dar, una tercera parte está con el presidente, una tercera parte le cree al presidente. Por ejemplo, Gustavo el acercamiento con Venezuela, la famosa zona binacional, 76% está en contra de esa vaina. Y lo de la paz total también. Entonces, no es que cuando usted coge la prueba, desaprueba, pero cuando usted empieza con las políticas concretas, y me parece importante este punto, Néstor, porque estos van a ser temas de campaña. Es decir, el candidato petrista va con esta encuesta a decir que viva el acercamiento con Maduro. No creo. O sea, esto es complicado. Pero porque vamos a pasar de la prueba a esa prueba a cosas como decir, voy a seguir con la paz total. Vale la pena, Néstor, vale la pena también hablar de aquellas cosas donde el presidente le va bien, digamos, donde, por ejemplo, en temas de educación hay una percepción de que lo está haciendo bien el gobierno, en el tema del campo, de la reforma agraria, en calidad de transporte, en asistencia a la vejez, asistencia a la niñez, es decir, en los temas sociales, esas banderas por las que luchó en campaña, parece que tiene resultados muy por encima incluso de sus bases. Para hacer una precisión, tiene 44% de personas que dicen, por ejemplo, que el tema del campo y el agro va bien. Sobre las cifras. Sobre esas cifras y temas sociales, el encuestador de Inbamer, Martín Orozco. Preguntamos sobre 20 temas y en cada uno le preguntamos a los encuestados si cree que ese tema está mejorando o empeorando. Para no decir los 20 temas, porque se va muy largo, el caso es que
el porcentaje de personas que dice que están empeorando en los 20 es mayor a los que dicen que está mejorando. Le voy a dar el top 3 de los buenos, La calidad y cubrimiento de la educación, 44 positivo, 49 negativo. O sea, es mayor el negativo que el positivo. Está por encima en el que más la positivo, favorabilidad. en el más positivo es más negativo que positivo. Sí. El apoyo al campo y al agro, 41 positivo, 50 negativo. La calidad y cubrimiento del transporte y carreteras, 38 positivo, 52 negativo. Y yéndonos al top más negativo, está la guerrilla, 79% negativo, la inseguridad, 84%, y la corrupción, 82%. De los 20 temas, usted dice, se raja en todos. En todos es más ¿En negativo todos? que positivo. Ok. El mayor es 44. Pero Néstor, lo que sí muestra es que en aquellas cosas donde el gobierno Petro ha querido fijar un acento comunicacional, porque es que usted, por ejemplo, habla de lo de educación, calidad y cubrimiento de la educación. La crisis con ICETEX es impresionante, pero claramente aquí hay una visión de estar representando, está luchando por los estudiantes. Lo mismo en el tema del campo. Ha habido avances modestos en la reforma agraria, pero la gente sí ve a un gobierno que está comprometida con la reforma agraria, con la entrega de tierras a los campesinos. Y todos los colombianos estamos de acuerdo en que el tema de la seguridad va muy mal. Muy mal, los petristas. Digamos que el apoyo al campo y al agro es el segundo mejor, pero sigue siendo muy negativo. El 50% dice que está empeorando. Y hay tres temas, Néstor, que yo quisiera resaltar. A ver, porque es uno que es la construcción de vivienda popular históricamente en el país. Siempre había sido muy positivo. Cierto. Y hoy está 32% mejorando, 53% empeorando. Y un tema que es el medio ambiente, ¿cierto? La deforestación y tala de árboles, 29% mejorando, 59% empeorando, y el medio ambiente, 29% mejorando, 64% empeorando. Sí, que ambos son. Claro, pero ese muy análisis de la postura de los encuestados en relación con cada una de las políticas públicas versus la favorabilidad del presidente, pues yo no sé si Aurelio lo hace para alabar al presidente, porque eso lo que muestra es que hay un presidente que tiene una capacidad de liderazgo que incluso supera sus propias políticas públicas. La mayoría de la gente la raja, como lo estamos viendo, y en cambio el 37% sigue considerando que el presidente sigue considerando tener una opinión favorable del presidente. Entonces veo que Aurelio está alabando a Petro. Pues, eso es lo que lo veo un poquito confundido, Aurelio, hoy con las cifras. Estamos de acuerdo, Héctor. Eso lo que quiere decir es que Petro es un fenómeno que no necesariamente va de manera paralela con los logros de su gobierno, con las banderas de su gobierno. Lo que está pasando según las cifras, Néstor. Que tampoco, a ver, Felipe, tampoco es un gran descubrimiento decir que Petro, lo dije al comienzo, es políticamente un monstruo. Es un hombre, es un hombre que logra conquistar, y eso hay que reconocérselo, de eso no hay ninguna duda. Un fenómeno político, creo que es indiscutible, como también al otro lado hay otro fenómeno político del que ya vamos a hablar, que es la otra cara de la moneda. Nosotros venimos, perdón Felipe, venimos de un paro paramero, un paro papero y un paro del arroz. Y Petro saca no sé cuánto del campo. Es que no estamos hablando de los hechos, estamos hablando de la comunicación. Pero yo no lo uso para alabar. Perdóneme, Néstor. Pero tiene que reconocerlo. Petro es un gran político. No sé, seguramente. Pues claro, es presidente de Colombia. Claro, hay que reconocerlo porque logra conectar con la gente. Bueno, no sé. Eso no es necesariamente malo. Reconózcale una a Petro. Yo les trato de responder eso. La publicidad seguramente tiene sus efectos comunicacionales. No, la publicidad. Pero es lo que yo creo. La publicidad. Ahora, yo no uso eso para alabar a Petro, Aurelio, como dice Héctor. No hago como Héctor, que lo que usa eso es para lavarle la cara a Petro, que es distinto. Vengan, yo les digo una cosa ahí, según los números y mi interpretación. Lo que quiere decir eso es que las personas que creen que todos estos temas van mal, también consideran que no son responsabilidad del presidente, porque si no, no lo aprobarían. Claro, es que ese es el punto. Es que al presidente... La gente mide el gobierno como si quien gobernara no es Gustavo Petro o el responsable político. Por ejemplo, en el tema de corrupción. En el tema de corrupción hay una pregunta y es, ¿usted cree que hay más corrupción, menos corrupción? 82. ¿O no? 82 entre igual o más. Pero es que
Pero es que en eso la gente le ha creído a unos intérpretes y analistas que, por ejemplo, en las cifras económicas, cuando hay crecimiento económico, dicen, pero eso no es por Petro, pero bajó la pobreza, pero eso no es por Petro, pero la inflación bajó, pero eso no es por Petro, sino por el Banco de la República. Entonces, como se lo repiten tanto, la gente está creyendo que eso no es por Petro. Héctor, explíqueme usted. Es que hay que tener cuidado en las palabras. Héctor, explíqueme usted que tiene tanto cuidado con las palabras, ¿cómo es posible que el presidente Petro, con semejante escándalo de corrupción, tiene al señor Manrique fugitivo, al señor Carlos Ramón González fugitivo, dos personas muy cercanas, metidas hasta los tuétanos, funcionarios de la cárcel, de la Casa Nariño en la cárcel, y el presidente Petro pasa el examen de corrupción de la encuesta? ¿Usted tiene alguna...? No, yo no sé, no, pero me parece que es lo mismo, me parece que es lo mismo que condenan al presidente Uribe y su imagen favorable no se desploma. Me parece igual, es que la gente no está actuando de esa manera, no está evaluando a los líderes políticos de esa manera, por los hechos, sino por los afectos. Estamos de acuerdo. Entonces es bueno. De acuerdo. El presidente Petro le genera afectos el presidente Uribe, y entonces pues el presidente Uribe lo condena y se llena la Plaza de Bolívar. ¿Habráse visto mayor paradoja? Pero yo sobre los temas... Pero aplíquesela también usted, amigo mío. A ver, María Consuelo. No, sobre los temas a mí me llama la atención que en salud el 76% de la gente considera que es desfavorable, o sea, que está empeorando la salud. Narcotráfico 73%, corrupción 82% y guerrilla casi 80%. Entonces, es contundente. Primero, el fracaso de la paz total. Y la bandera de la salud, más del 70% considera que está empeorando. Es evidentemente que es un desacierto del gobierno que lidera Gustavo Petro. Más allá de que él tenga teflón del 37 o del 33 o del 35. Muy de lejos está en la encuesta en la que seguridad y orden público se convierte en el gran... María Consuelo, estamos de acuerdo que la misma gente que respondió que apoya a Gustavo Petro responde que le parece pésima la política de seguridad, la paz total, cómo va la guerrilla, y aquí está pasando exactamente lo mismo que pasa con el expresidente Uribe. A pesar de evidencia clara de que cometió delitos, ayer la gente se movilizó a marchar, porque insisto, a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe no los están midiendo sus seguidores ni el país por lo que hacen, porque también entregan casas o porque tanto combaten la guerrilla. Los siguen y los apoyan por lo que representan, y Gustavo Petro representa a los sectores marginados de esta sociedad, como lo demuestra la misma encuesta, y Álvaro Uribe representa la superación de un periodo de violencia y de un ejercicio de autoridad que mucha gente reclama. Por eso los van a medir independientemente de lo que hagan y independientemente de la evidencia, y por eso vamos hacia una elección muy, muy polarizada. Sí, y esta encuesta se produce efectivamente. Pero siquiera el presidente Petro representa a los marginados, porque todas las cifras que acaba de leer María Consuelo están demostrando que esos marginados les parece que todo va empeorando. Justamente, pero precisamente por eso, Martín, yo aquí tengo una pregunta casi que metodológica. Es decir, cuando ustedes van a hacer la encuesta, ¿ustedes qué preguntan primero? ¿La imagen favorable o desfavorable? Y después desglosan las preguntas, o ustedes, por el contrario, empiezan, digamos, por lo último. Porque pregunto, porque si uno le pregunta a una persona, y de ahí le quiero preguntar esto, Martín, los resultados tienen que variar muchísimo. Si yo empiezo a preguntarle a alguien primero, ¿usted cómo cree que va el país? En seguridad, en atención, en corrupción, en construcción de vivienda popular, en narcotráfico, en guerrilla, y después le pregunto, ¿qué tan favorable es la imagen del presidente Petro? Me va a contestar una cosa muy distinta a si me preguntan al rompe primero. En la ficha técnica está el orden, porque ya lo obliga a decir, pero sí es importante explicar eso. Lo que nosotros como investigadores tenemos que garantizar es que una pregunta no sesgue a la otra. Entonces, la primera pregunta del cuestionario, obviamente después de la edad y los temas de la persona, es si aprueba o no al presidente, y de ahí en adelante se empiezan a recorrer el resto de temas. Sí. Néstor, pero lo que importa en una encuesta es la variación. Que haya más desfavorable que favorable a veces no dice mucho, porque en la mayoría de los temas ese desfavorable es más alto desde hace varios gobiernos. Lo importante es si cambia. El ejemplo que dio Martín de construcción de vivienda popular, la desfavorabilidad era más alta al final del gobierno anterior, a pesar de que llegó a subir bastante la favorabilidad. Y de la encuesta anterior a esta mejora en 7 puntos.
El desempleo, la percepción de mejoramiento del desempleo mejora en 10 puntos. Perdóname que no sé Lucho contra la pobreza, perdón, termino, 6 puntos. Pero espere la que economía le van a corregir, mejora la Álvaro, percepción 6 puntos. Pero mire, hasta esta. El encuestador le va a corregir una cifra, Martín. A ver, históricamente siempre ha sido muy positivo el tema de vivienda popular. Al final del gobierno Duque, o hasta donde lo medimos, pues este tema en agosto del 2021 era el 38% positivo, 50% negativo. Meses atrás de eso se movía entre el 42 y el 49, casi 50. Este gobierno empezó con 42 positivo y hoy está en 32 positivo. Sí, pero la encuesta, la percepción sobre construcción de vivienda popular mejoró. Cayó 10 puntos. De 25 a 32. No, sí, mirando entre marzo del 2025. Y que el desfavorable es más alto no dice nada porque es más alto aún cuando en el gobierno Duque la percepción de positiva de vivienda popular era alta. Ahora que mejoró, si es que no están construyendo vivienda popular, si es que no hay subsidios, si es que acabaron los programas. Señor Aurelio. Yo quiero correlacionar dos cosas. Una, las preguntas sueltas que se hacen sobre paz total, como dice María Consuelo, sobre corrupción y sobre el tema del acercamiento con Venezuela. Pero si usted fija, la forma como se raja Petro en estos temas, sobre todo de la paz total y de la corrupción, usted vaya a preguntarle a la gente cuáles son los principales problemas del país y encuentra que son exactamente los mismos en los que más se raja. O sea, es que esto aquí también hay que hacer correlación entre estas preguntas. Néstor, yo creo que esto es una herramienta para los gobernantes y para los ciudadanos y es muy importante decir que el orden público es la principal preocupación de lejos hoy de los colombianos. El 32% dice que es su principal problema, que la paz total del gobierno Petro, el 66% dice que lo ha hecho sentir más inseguro, solo el 25% dice que lo ha hecho sentir más seguro, el 74% dicen que las Fuerzas Armadas han perdido control en los territorios donde operan diferentes grupos armados ilegales y solo el 26% dice que el proyecto de paz total del gobierno Petro va por buen camino. Y lo digo no para criticar, sino para poderle dar voz al ciudadano sobre estas problemáticas, porque pues justamente para eso se hace también la encuesta. Entre otras cosas, cifras con las que deberían trabajar, porque evidentemente allí pasa algo. Martín, una última pregunta. Sí, señor. Esta encuesta se corrió después del carcelazo al expresidente Álvaro Uribe. Sí, señor, el trabajo de campo fue... ¿Qué ha sido el gran hecho político de los últimos días en Colombia? Sí. ¿Cómo está afectado hoy Uribe y el Centro Democrático estando como estamos a 9 meses de las elecciones presidenciales? A mi modo de ver no está afectado desde los números, porque en marzo tenía el 46,5 Álvaro Uribe de opinión favorable, hoy tiene el 45,6, es decir, cayó 0,9, que es casi lo mismo. Lo importante ahí es decir que durante abril del 2021 y mayo del 2023 Álvaro Uribe siempre tuvo una opinión más negativa que positiva, pero desde julio del 2024 viene teniendo una opinión más positiva que negativa. O sea, ¿han mejorado las cosas para Uribe? Sí, él volteó ese negativo que tuvo durante casi 3 años y en el último año, por decirlo así, ha tenido más opinión favorable que desfavorable. Dije que el uribismo está reviviendo. Alguien dijo aquí, lo que está reviviendo es la polarización. Desde el punto de vista de la encuesta estadístico, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Con esos dos números podemos dar fe de eso. Y también lo que podemos decir es que lo que sí está claro es que la izquierda es más pequeña todavía que el centro y la derecha. La izquierda es más o menos el 20% de las personas y el resto se reparten entre derecha, centro y gente sin corriente política. Tal vez la pregunta ¿Por qué la izquierda es más pequeña que Petro? Porque de todas formas Petro tiene algo de aceptación en el centro y en las personas que dicen no tener ninguna corriente política. Okay. Yo tal vez le diría ahorita para la discusión y ya para que se queden tal vez pensando, el tema no es si va a ser el candidato de Uribe o de Petro, el tema es que el petrismo ya tiene un proceso en teoría definido para elegir su candidato, pero el uribismo todavía no sabemos qué va a pasar, y el centro también creería yo que va a tratar de mirar cómo va recogiendo personas más de la derecha, creo yo, que de la izquierda. Si Petro Martín está en el 30 y pico %, 37, 35,
Ahí se mueve por ese lado un poquito más de la tercera parte. ¿Eso es endosable? ¿Hay alguno de los candidatos que pueda heredar ese 30 y pico %? ¿El que diga Néstor, Petro podría ser el presidente? Cada caso es diferente, pero yo le voy a dar de hechos, porque no podemos hablar de pronósticos. El hecho es, el único presidente que ha logrado endosar los votos a otra persona ha sido Álvaro Uribe, ¿cierto? Que lo endosó a Santos. En Barranquilla sabemos que Char... En Barranquilla, por ejemplo, ocurrió que Char pudo elegir a Bandarejo. Pero por ejemplo y Alcita Noguera. Pero también hay casos como por ejemplo en Medellín, donde un Federico Gutiérrez tenía una aprobación del 80% y quedó fue Daniel Quintero. Néstor, pero es evidente que Petro, el presidente Gustavo Petro no tiene esa capacidad de endoso. Le doy otro dato. Enrique Peñalosa tampoco no ha pasado en Bogotá en 2 elecciones. Pudo endosarle los votos en ese momento a Miguel Uribe. Entonces yo digo ni Petro Holman Morris. Esos ejemplos para decirle que depende mucho de la elección, depende mucho del personaje que endosa, que no depende, es automático. Y depende mucho más del personaje a quien le quieren endosar. Claro. Pero con ese 37 está en segunda vuelta del petrismo. Néstor, una pequeña cosa. Especialmente por la... Especialmente por la cohesión que está teniendo hoy, y yo creo que eso es lo que hay que evaluar. Mientras que el centro está muy disperso y la izquierda y la derecha también, el único sector político que tiene hoy un plan de cohesión a través del mecanismo de consulta para octubre es el Pacto Histórico. Entonces, pues aquí la dispersión pues favorece justamente a aquellos que se organicen, aunque sean mayoría simple, eso es cierto. les da una ventaja. Yo los veo muy organizados, es cierto, y veo muy desorganizada, muy anarquizada la derecha o el centro derecha en Colombia. Pero en esa perspectiva, Néstor, hay un ejercicio que se hace para todas las elecciones, la famosa cuadrícula, donde si la gente vota cambio o no cambio. ¿Sí? Eso es un ejercicio que se hace pues en la básica de ciencia política. Y fíjese usted Con eso fue que ganó Petro. Pero fíjese usted que ahora la gente que dice que no quiere cambiar, o sea, la que dice que Petro sí ha cambiado, es apenas la tercera parte. O sea, que ese 33 sí es muy importante para el monstruo, pero ese monstruo tiene que enfrentarse con un 66 que dice, yo quiero cambiar lo que hay hoy. Okay. Ese es el punto. 8 de la mañana. Esto lo dirá el tiempo, Martín. Sí, gracias. Señor. Muchas gracias a ustedes y feliz día. Martín Orozco es el gerente de Inbamer, hablando de la encuesta para Noticias Caracol y para Blue Radio. María Consuelo. Una última cosa, y es que me parece que la imagen favorable de la registraduría como institución dice mucho sobre la esperanza del próximo proceso electoral. O sea, hay una confianza, hay una imagen favorable de la registraduría, bueno, además de otras instituciones a las que el presidente ha atacado mucho, como los empresarios o los medios, siguen con imagen favorable, pero lo de la registraduría me llama particularmente la atención. Eso es muy positivo, es la tercera institución después de las fuerzas militares y de la Iglesia Católica con mejor imagen favorable. 8:54 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.